Hay algo que muchas personas descubren cuando ya es demasiado tarde. Lo descubren después de perder una relación importante. Después de quedarse solas. Después de cometer errores que jamás pensaron que tendrían consecuencias. Después de años preguntándose por qué ciertas situaciones se repiten una y otra vez en sus vidas. Y cuando finalmente lo entienden, miran hacia atrás y se dan cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Porque la vida tiene una forma muy particular de enseñarnos. A veces lo hace con alegría. A veces con oportunidades. Pero muchas veces lo hace a través de las consecuencias de nuestras propias acciones. La mayoría de las personas cree que cada pensamiento desaparece. Que cada palabra se pierde en el aire. Que cada acción termina en el momento en que ocurre. Pero no es así. Todo deja una huella. Todo. Las palabras que pronuncias. Las decisiones que tomas. La manera en que tratas a los demás. La forma en que reaccionas cuando alguien te hiere. Incluso los pensamientos que repites todos los días dentro de tu mente. Todo va construyendo algo. Como una semilla que es colocada bajo la tierra. Al principio parece que no ocurre nada. No se ve ningún cambio. No aparece ningún resultado. Y por eso muchas personas creen que pueden actuar de cualquier manera sin que exista una consecuencia. Pero la vida funciona de otra forma. La semilla permanece ahí. Crece lentamente. Y un día termina dando fruto. Ese fruto puede ser bueno o puede ser doloroso. Todo depende de lo que fue sembrado. La enseñanza del karma habla precisamente de eso. No como un castigo. No como una amenaza. Sino como una ley natural. Una ley que nos recuerda que nuestras acciones tienen efectos. Que lo que damos al mundo encuentra la forma de regresar. Y aunque algunas personas creen que esto ocurre inmediatamente, la realidad es que muchas veces toma tiempo. Por eso resulta tan fácil ignorarlo. Una persona puede mentir hoy y no ver consecuencias mañana. Puede actuar con egoísmo y aparentemente seguir adelante. Puede hablar mal de otros y creer que nada ocurrió. Pero el tiempo tiene una forma extraña de acomodar las cosas. Y tarde o temprano las consecuencias aparecen. A veces llegan de una manera que nadie esperaba. Porque la vida no siempre devuelve exactamente la misma situación. Muchas veces devuelve la misma lección. Eso es lo que la mayoría no entiende. Piensan que el karma funciona como una cuenta exacta. Pero en realidad suele manifestarse como experiencias que nos obligan a comprender aquello que antes no entendíamos. Por ejemplo, alguien que constantemente lastima a los demás puede terminar experimentando un dolor parecido. No porque la vida quiera castigarlo, sino porque necesita aprender algo que antes ignoraba. Necesita comprender aquello que provocó en otras personas. Necesita ver desde otro lugar. Y cuando finalmente lo vive, descubre algo que antes no podía entender. La vida no estaba en su contra. La vida estaba intentando enseñarle. Pero casi nadie quiere escuchar las lecciones cuando son fáciles. La mayoría aprende solamente cuando el dolor aparece. Por eso existen personas que repiten los mismos errores durante años. Cambian de ciudad. Cambian de trabajo. Cambian de pareja. Cambian de amigos. Pero los mismos problemas siguen apareciendo. Y entonces se preguntan por qué. Se preguntan por qué siempre terminan rodeados del mismo tipo de personas. Porque vuelven a vivir situaciones parecidas. Porque ciertas heridas nunca parecen desaparecer. Y muchas veces la respuesta está en una lección que todavía no han aprendido. Porque la vida rara vez deja una enseñanza a medias. Cuando una lección no es comprendida, suele regresar. Quizás con otro rostro. Quizás en otro momento. Pero regresa. Hasta que finalmente entendemos lo que necesitábamos entender. Por eso algunas personas sienten que viven atrapadas en ciclos. Siempre los mismos conflictos. Siempre los mismos miedos. Siempre las mismas decepciones. Como si estuvieran caminando en círculos.
Y en cierto sentido, eso es exactamente lo que ocurre. Porque mientras una persona no cambie aquello que origina el problema seguirá encontrando la forma de aparecer. La enseñanza del karma nos invita a mirar hacia adentro. Nos invita a dejar de preguntarnos únicamente qué está pasando afuera. Y comenzar a preguntarnos qué estamos sembrando cada día. Porque es fácil señalar a los demás. Es fácil culpar a las circunstancias. Es fácil pensar que todo es cuestión de suerte. Pero requiere valentía observar nuestras propias acciones. Observar nuestras palabras. Observar nuestros pensamientos. Y reconocer que también somos responsables de muchas cosas que ocurren en nuestra vida. Eso no significa que todo lo malo que sucede sea culpa nuestra. No significa que las personas merezcan sufrir. Significa algo mucho más profundo. Significa entender que cada decisión tiene un peso. Que cada actitud deja una marca. Y que la vida responde constantemente a aquello que estamos enviando al mundo. La mayoría de las personas pasa años preocupada por lo que recibe. Quieren más amor. Más respeto. Más oportunidades. Más comprensión. Pero pocas veces se preguntan cuánto de eso están entregando. Y esa pregunta puede cambiar una vida. Porque muchas veces buscamos afuera aquello que nosotros mismos hemos dejado de dar. Buscamos comprensión mientras vivimos juzgando. Buscamos respeto mientras tratamos mal a otros. Buscamos confianza mientras actuamos desde la desconfianza. Y entonces aparece la frustración. Porque esperamos cosechar algo distinto a lo que hemos sembrado. La vida nos recuerda constantemente que existe una relación entre ambas cosas. Y cuanto antes comprendamos esa relación, menos dolorosas serán las lecciones. Porque las lecciones siempre llegan. La diferencia está en cómo decidimos aprenderlas. Algunas personas aprenden observando, reflexionando, corrigiendo a tiempo. Otras necesitan atravesar experiencias mucho más difíciles para llegar a la misma comprensión. Y ahí es donde aparece el gran arrepentimiento. Ese momento en el que alguien mira hacia atrás y piensa: si hubiera entendido esto antes, habría actuado diferente. Pero la vida tiene algo maravilloso. Mientras estamos vivos, siempre existe la posibilidad de cambiar. Siempre existe la posibilidad de sembrar algo nuevo. Siempre existe la posibilidad de construir un futuro diferente. Porque el karma no trata solamente sobre consecuencias. También trata sobre oportunidades. La oportunidad de corregir. La oportunidad de crecer. La oportunidad de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y quizá esa sea la primera gran lección que la mayoría aprende demasiado tarde. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción están construyendo silenciosamente la vida que algún día tendremos que vivir. Y si cada pensamiento, cada palabra y cada acción están construyendo silenciosamente nuestra vida, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué tantas personas terminan viviendo realidades que no desean? ¿Por qué alguien que quiere paz vive rodeado de conflictos? ¿Por qué alguien que desea amor termina encontrando decepciones? ¿Por qué algunas personas parecen repetir los mismos problemas durante años, incluso cuando intentan cambiar? La respuesta no siempre es sencilla. Porque la mayoría de las consecuencias importantes no aparecen de inmediato. Y eso hace que muchas personas no logren ver la conexión entre lo que hacen hoy y lo que vivirán mañana. Imagina a alguien que todos los días alimenta el resentimiento. No ocurre nada extraordinario al principio. La vida sigue. Los días pasan. Todo parece normal. Pero poco a poco ese resentimiento empieza a cambiar algo dentro de esa persona. Empieza a afectar su forma de hablar. Su manera de reaccionar. La forma en que interpreta las acciones de los demás. Sin darse cuenta, comienza a mirar el mundo a través de una herida. Y cuando eso ocurre, las relaciones empiezan a cambiar. Las oportunidades empiezan a verse diferentes. La confianza desaparece lentamente.
Entonces llegan nuevas dificultades. Y la persona cree que la mala suerte la persigue. Pero muchas veces lo que está viviendo es el resultado de algo que comenzó mucho antes. Algo que fue creciendo silenciosamente. Porque así funcionan muchas de las leyes de la vida. Primero ocurre algo pequeño. Tan pequeño que parece insignificante. Después ese pequeño acto se repite. Luego se convierte en hábito. Y finalmente termina transformándose en una realidad. Por eso las grandes consecuencias rara vez nacen de una sola decisión. Generalmente son el resultado de cientos de decisiones pequeñas tomadas durante mucho tiempo. La mayoría de las personas presta atención únicamente a los resultados. Pero muy pocas observan las causas. Ven el árbol, no la semilla. Ven la cosecha, no lo que fue sembrado. Y por eso les resulta tan difícil comprender lo que está ocurriendo. Porque esperan resultados distintos sin cambiar aquello que los está produciendo. La enseñanza del karma nos recuerda que la vida responde constantemente a nuestra energía, a nuestras acciones y a nuestra forma de relacionarnos con el mundo. No porque exista alguien observándonos para premiarnos o castigarnos, sino porque todo genera consecuencias. Es una ley tan simple que muchas veces pasa desapercibida. Si plantas una semilla de mango, crecerá un árbol de mango. Si plantas una semilla de naranja, crecerá un árbol de naranja. Nadie se sorprende por eso. Todos entienden que la semilla determina el fruto. Sin embargo, cuando se trata de la propia vida, muchas personas olvidan ese principio. Quieren recibir comprensión mientras ofrecen críticas. Quieren recibir confianza mientras viven desconfiando. Quieren recibir respeto mientras faltan al respeto a otros. Y cuando el resultado llega, se sienten confundidas. Porque no lograron ver la conexión entre lo que dieron y lo que recibieron. Pero existe algo aún más profundo. Porque el karma no solamente actúa a través de las acciones visibles. También actúa a través de aquello que ocurre dentro de nosotros. Los pensamientos tienen consecuencias. Las emociones repetidas tienen consecuencias. Las creencias que alimentamos durante años tienen consecuencias. Piensa en alguien que pasa la mayor parte de su vida creyendo que no merece ser feliz. Quizás nunca lo diga en voz alta. Quizás ni siquiera sea consciente de ello. Pero esa creencia comienza a influir en sus decisiones. Acepta menos de lo que merece. Tolera situaciones dañinas. Renuncia a oportunidades importantes. Y poco a poco construye una realidad que confirma aquello que cree. Entonces mira su vida y piensa, ¿por qué siempre me pasa esto? Sin darse cuenta de que una parte del problema comenzó dentro de él mucho tiempo atrás. Por eso resulta tan importante observar lo que ocurre en nuestro interior. Porque muchas veces las cadenas que nos atan no están afuera. Están dentro de nuestra mente. Están en ideas que repetimos desde hace años. En miedos que nunca enfrentamos. En heridas que nunca sanamos. Y mientras esas cosas continúen gobernando nuestras decisiones, los resultados difícilmente cambiarán. La vida tiene una manera muy curiosa de mostrarnos aquello que necesitamos trabajar. Si una persona necesita aprender paciencia, probablemente encontrará situaciones que la desafíen. Si necesita aprender respeto, la vida le mostrará la importancia del respeto. Si necesita aprender amor propio, probablemente enfrentará experiencias que la obliguen a valorarse más. Y aunque estas situaciones suelen parecer injustas al principio, muchas veces contienen lecciones valiosas. El problema es que la mayoría de las personas se enfoca únicamente en el dolor de la experiencia, no en la enseñanza que la acompaña. Por eso vuelven a cometer los mismos errores. Porque aprendieron a sufrir la lección, pero no aprendieron la lección misma. Y cuando eso ocurre, la historia suele repetirse. Tal vez con otras personas. Tal vez en otro lugar. Tal vez de una forma diferente. Pero el aprendizaje pendiente sigue ahí. Esperando ser comprendido.
Por eso existen personas que sienten que viven atrapadas en un círculo. Siempre los mismos conflictos. Siempre las mismas decepciones. Siempre las mismas pérdidas. Y aunque culpan al destino, a la suerte o a las circunstancias, pocas veces se detienen a preguntarse qué patrón se está repitiendo. ¿Qué comportamiento sigue apareciendo? ¿Qué enseñanza aún no ha sido comprendida? Porque las respuestas más importantes rara vez están afuera. Generalmente están dentro. La enseñanza del karma no busca generar miedo. No busca que las personas vivan preocupadas por cada error. Todo lo contrario. Busca despertar responsabilidad. Porque cuando entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias, también entendemos algo maravilloso. Tenemos el poder de cambiar. Tenemos el poder de sembrar algo diferente. Tenemos el poder de construir un futuro distinto al pasado. Y esa idea es profundamente liberadora. Porque significa que ninguna persona está condenada a repetir eternamente los mismos errores. Ninguna persona está obligada a seguir viviendo exactamente igual. Cada día ofrece una nueva oportunidad. Una nueva decisión. Una nueva semilla. Y aunque no podamos cambiar lo que ya hicimos, sí podemos decidir qué comenzaremos a hacer desde ahora. Podemos elegir hablar diferente. Pensar diferente. Actuar diferente. Y cuando esas nuevas acciones se repiten con el tiempo, empiezan a producir nuevos resultados. Porque así como las malas semillas producen frutos dolorosos, las buenas semillas también producen frutos valiosos. Pero para llegar a ellos se necesita paciencia. Se necesita confianza. Y sobre todo, se necesita comprender una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. La vida no cambia en el momento en que deseamos resultados distintos. La vida comienza a cambiar cuando decidimos sembrar algo diferente. Y cuando una persona comienza a sembrar algo diferente, suele esperar resultados inmediatos. Ese es uno de los errores más comunes. Porque la mayoría está acostumbrada a vivir en un mundo donde todo parece ocurrir rápidamente. Si tiene hambre, busca comida. Si necesita información, la encuentra en segundos. Si desea comunicarse con alguien, puede hacerlo casi al instante. Pero las leyes más profundas de la vida no funcionan así. La semilla no se convierte en árbol de un día para otro. Necesita tiempo. Necesita cuidado. Necesita paciencia. Y lo mismo ocurre con las consecuencias de nuestras acciones. Muchas personas abandonan demasiado pronto porque no ven resultados inmediatos. Comienzan a actuar mejor. Intentan cambiar. Se esfuerzan por corregir errores. Pero después de unas semanas miran su vida y todo parece igual. Entonces se frustran. Y piensan que nada funciona. Lo que no comprenden es que muchas veces están observando una cosecha antigua mientras las nuevas semillas todavía están creciendo. Porque la vida tiene memoria. Y las decisiones del pasado continúan produciendo efectos durante algún tiempo. Por eso es tan importante no rendirse cuando los cambios todavía no son visibles. La mayoría de las personas no fracasa porque no tenga capacidad. Fracasa porque pierde la paciencia. Quiere recoger el fruto antes de que madure. Quiere ver resultados antes de que el proceso termine. Y cuando eso no ocurre, abandona. Pero toda transformación verdadera requiere tiempo. Piensa en una persona que durante 10 años alimentó pensamientos negativos. Durante 10 años se criticó constantemente. Durante 10 años vivió llena de miedo y resentimiento. ¿Es razonable esperar que todo cambie en una semana? Por supuesto que no. La mente necesita tiempo para aprender una nueva forma de vivir. Las emociones necesitan tiempo para sanar. Los hábitos necesitan tiempo para transformarse. Y la vida necesita tiempo para responder a las nuevas semillas que estamos plantando. La enseñanza del karma nos recuerda algo que muchas personas olvidan. No siempre recibimos inmediatamente aquello que estamos creando. A veces existe una distancia entre la causa y el efecto.
Y precisamente por esa distancia es que tanta gente se confunde. Porque no logra relacionar una cosa con la otra. Por ejemplo, alguien puede pasar años actuando con arrogancia. Quizás consigue ventajas. Quizás obtiene beneficios temporales. Quizás incluso cree que su comportamiento le está funcionando. Pero con el tiempo empieza a quedarse solo. Las personas dejan de confiar en él. Las relaciones se vuelven superficiales. Y entonces aparece una consecuencia que no esperaba. No porque la vida lo esté castigando, sino porque toda actitud termina produciendo resultados. Lo mismo ocurre en sentido contrario. Hay personas que pasan mucho tiempo ayudando a otros, siendo honestas, construyendo confianza, y durante años parece que nadie valora sus esfuerzos. Sin embargo, cuando atraviesan momentos difíciles, descubren algo sorprendente. Aparecen personas dispuestas a ayudarlas. Aparecen oportunidades. Aparece apoyo. Y entonces comprenden que nada de lo que hicieron fue inútil. Las semillas también estaban creciendo. Simplemente necesitaban tiempo. Por eso resulta tan peligroso juzgar la vida únicamente por lo que ocurre en el presente. Porque el presente es apenas una parte de una historia mucho más grande. Cada persona está viviendo las consecuencias de decisiones antiguas mientras al mismo tiempo construye su futuro mediante las decisiones actuales. Y ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo. Eso significa que incluso cuando una situación parece difícil, todavía estamos sembrando algo nuevo. Todavía estamos creando nuevas posibilidades. Todavía tenemos la capacidad de cambiar la dirección de nuestra vida. Pero existe otro aspecto del karma que pocas personas entienden. Y es que no siempre obtenemos exactamente lo que queremos. Muchas veces obtenemos aquello que necesitamos aprender. Y esa diferencia puede cambiar por completo la forma en que vemos nuestra vida. Porque cuando alguien desea algo intensamente y no lo consigue, suele pensar que la vida está siendo injusta. Piensa que todo salió mal. Piensa que perdió una oportunidad. Piensa que fue castigado. Pero con el paso del tiempo descubre algo inesperado. Aquello que tanto quería quizás no era lo mejor para él. Quizás estaba persiguiendo algo que terminaría haciéndole daño. Quizás necesitaba aprender una lección antes de recibir lo que deseaba. Y cuando finalmente comprende eso, mira hacia atrás y agradece lo que antes consideraba una derrota. A casi todos les ha ocurrido alguna vez. Una relación que parecía perfecta termina. Un trabajo deseado nunca llega. Un proyecto fracasa. Y en ese momento todo parece un desastre. Pero años después aparece una nueva perspectiva. Una comprensión diferente. Y entonces la persona descubre que aquella aparente pérdida la condujo hacia algo mejor. La vida tiene una sabiduría que muchas veces no logramos ver cuando estamos atravesando el problema. Por eso la enseñanza del karma también nos invita a confiar. No a quedarnos inmóviles. No a dejar de actuar. Sino a confiar en que cada experiencia puede contener una lección valiosa. Incluso aquellas que parecen dolorosas. Porque algunas de las transformaciones más profundas nacen precisamente de los momentos difíciles. Son esos momentos los que nos obligan a mirar hacia adentro. Los que nos obligan a crecer. Los que nos obligan a cambiar. Y aunque nadie disfruta atravesarlos, muchas veces terminan convirtiéndose en los momentos que más nos enseñan. La mayoría de las personas cree que aprender consiste solamente en acumular conocimientos. Pero la vida enseña de otra manera. Enseña a través de experiencias. A través de decisiones. A través de consecuencias. Y esas lecciones suelen quedarse grabadas mucho más profundamente. Porque no fueron simplemente escuchadas. Fueron vividas. Por eso algunas personas cambian después de una gran pérdida. Otras cambian después de una gran decepción. Y otras cambian después de tocar fondo. No porque el sufrimiento sea necesario para crecer.
sino porque finalmente lograron comprender algo que antes se negaban a ver. Y cuando esa comprensión llega, la vida comienza a transformarse. Porque una persona que aprende una lección importante ya no vuelve a mirar el mundo de la misma manera. Empieza a actuar diferente. Empieza a decidir diferente. Empieza a sembrar semillas distintas. Y esas nuevas semillas terminan produciendo una nueva realidad. Pero todavía existe una pregunta importante. ¿Qué ocurre con los errores del pasado? ¿Qué pasa con las heridas que dejamos en otros? ¿Qué sucede con las culpas que cargamos durante años? Porque si toda acción genera consecuencias, entonces parece imposible escapar de aquello que ya hicimos. Y es justamente ahí donde aparece una de las enseñanzas más poderosas y liberadoras de todas. Y es justamente ahí donde aparece una de las enseñanzas más poderosas y liberadoras de todas. Porque cuando las personas escuchan hablar del karma, muchas veces sienten miedo. Piensan en los errores que cometieron. Piensan en las personas que lastimaron. Piensan en decisiones de las que se arrepienten profundamente. Y entonces surge una pregunta difícil de ignorar. Si todo tiene consecuencias, ¿qué ocurre con aquello que hice mal? ¿Estoy condenado a cargarlo para siempre? La mayoría de las personas vive arrastrando algún tipo de culpa. Algunas por cosas pequeñas. Otras por situaciones que ocurrieron hace muchos años. Palabras que nunca debieron decir. Oportunidades que desperdiciaron. Personas que lastimaron. Decisiones impulsivas que cambiaron el rumbo de sus vidas. Y aunque el tiempo pasa, siguen llevando ese peso dentro de sí. Lo curioso es que muchas veces nadie más las está castigando. Son ellas mismas. Se convierten en jueces de su propia historia. Se condenan una y otra vez. Reviven los mismos recuerdos. Repiten los mismos arrepentimientos. Y mantienen abiertas heridas que podrían haber comenzado a sanar hace mucho tiempo. La vida les ofrece nuevas oportunidades. Pero ellas siguen mirando hacia atrás. Como si el pasado tuviera más poder que el presente. Y poco a poco la culpa empieza a robarles algo muy valioso. La capacidad de avanzar. Porque una persona que vive atrapada en el pasado difícilmente puede construir un futuro diferente. La enseñanza del perdón aparece precisamente para romper esa prisión invisible. Y aquí es donde muchas personas malinterpretan el verdadero significado del perdón. Creen que perdonar significa justificar. Creen que significa aprobar lo que estuvo mal. Creen que significa actuar como si nada hubiera ocurrido. Pero el verdadero perdón es algo muy distinto. Perdonar no significa decir que una herida no existió. Significa dejar de permitir que esa herida siga controlando tu vida. Porque mientras una persona permanezca aferrada al resentimiento, sigue conectada al dolor. Y esa conexión consume energía todos los días. Hay personas que llevan años odiando. Años recordando. Años deseando que alguien pague por lo que hizo. Y mientras tanto, quien más sufre es la persona que no logra soltar. Porque el resentimiento funciona como una cadena invisible. Parece que está sujetando a otra persona. Pero en realidad mantiene atrapado a quien la sostiene. Por eso muchas veces el perdón no es un regalo para los demás. Es un regalo para uno mismo. Es una forma de recuperar la paz. De recuperar la libertad emocional. De dejar de cargar un peso que ya no tiene sentido seguir llevando. La vida no puede cambiar completamente mientras seguimos aferrados a aquello que nos destruye por dentro. Y eso incluye también el perdón hacia nosotros mismos. Porque algunas personas logran perdonar a otros. Pero son incapaces de perdonarse. Siguen castigándose por errores antiguos. Siguen definiéndose por decisiones que tomaron hace años. Siguen creyendo que un error representa toda su identidad. Y nada podría estar más lejos de la verdad. Un error es una experiencia. No una identidad. Una caída es un momento. No una condena permanente.
La vida está llena de personas que cometieron errores graves y aún así lograron transformarse. No porque fueran perfectas, sino porque aprendieron, porque crecieron, porque decidieron no quedarse atrapadas para siempre en aquello que ocurrió. La verdadera transformación comienza cuando una persona deja de preguntarse únicamente qué hizo mal y empieza a preguntarse qué puede hacer diferente a partir de ahora. Porque el pasado tiene algo que el presente no tiene. No puede cambiarse. Por más arrepentimiento que exista. Por más dolor que se sienta. Por más veces que se reviva el recuerdo. El pasado permanece igual. Pero el presente sí puede transformarse. Y esa es una verdad profundamente liberadora. Porque significa que cada día ofrece una nueva oportunidad. Una nueva decisión. Una nueva dirección. La enseñanza del karma no busca mantener a las personas atrapadas en sus errores. Busca ayudarlas a comprenderlos. Porque cuando una lección es verdaderamente aprendida, algo cambia. La conciencia cambia. La manera de actuar cambia. La forma de relacionarse con los demás cambia. Y cuando eso ocurre, comienza un proceso completamente nuevo. Piensa en alguien que durante años actuó desde el egoísmo. Quizás lastimó personas. Quizás tomó malas decisiones. Quizás causó dolor. Pero llega un momento en que comprende el daño que provocó. Y esa comprensión transforma su forma de vivir. Empieza a actuar con más empatía. Con más responsabilidad. Con más conciencia. ¿Sigue siendo la misma persona que era antes? No. Porque ha cambiado. Porque ha aprendido. Porque ha crecido. Y precisamente ahí está una de las grandes lecciones de la vida. No somos solamente aquello que hicimos ayer. También somos aquello que decidimos convertirnos hoy. Por eso el perdón tiene tanto poder. Porque permite cerrar ciclos. Permite dejar de alimentar heridas antiguas. Permite recuperar energía para construir algo mejor. Y cuando una persona finalmente logra hacerlo, ocurre algo extraordinario. Empieza a sentirse más ligera, más libre, más tranquila. Ya no necesita pelear constantemente con el pasado. Ya no necesita revivir cada error. Ya no necesita cargar culpas interminables. Porque entiende que la verdadera reparación no consiste en sufrir eternamente. Consiste en aprender. Consiste en cambiar. Consiste en actuar de una manera diferente. Y quizá esa sea una de las lecciones más difíciles de aceptar. La vida no espera perfección. Espera conciencia. Espera crecimiento. Espera aprendizaje. Porque todos se equivocan. Todos fallan. Todos toman malas decisiones en algún momento. La diferencia aparece cuando llega el instante de elegir. ¿Seguir viviendo atrapado por los errores? ¿O utilizar esos errores para convertirse en una mejor persona? Y cuando alguien finalmente toma esa decisión, descubre algo que cambia por completo su manera de ver la vida. El pasado puede enseñar. Pero no tiene por qué gobernar el resto de su historia. Y cuando una persona comprende que el pasado puede enseñar, pero no tiene por qué gobernar el resto de su historia, comienza a mirar la vida desde una perspectiva completamente diferente. Ya no se ve a sí misma como una víctima de todo lo que ocurrió. Ya no vive atrapada en los errores que cometió. Ya no pasa los días preguntándose por qué ciertas cosas sucedieron. Empieza a hacerse una pregunta mucho más poderosa. ¿Qué voy a hacer con lo que he aprendido? Porque al final, esa es la verdadera diferencia entre quienes crecen y quienes permanecen estancados. Ambos pueden haber sufrido. Ambos pueden haber cometido errores. Ambos pueden haber atravesado pérdidas dolorosas. Pero mientras uno utiliza esas experiencias para transformarse, el otro permanece atrapado reviviéndolas una y otra vez. Y la vida cambia completamente dependiendo de cuál de esos caminos se elija. La mayoría de las personas cree que el karma es algo que ocurre en algún momento lejano. Como si fuera una cuenta pendiente que la vida cobra tarde o temprano.
Pero la verdad es mucho más profunda. El karma también ocurre ahora mismo. Ocurre en la manera en que piensas. En la manera en que hablas. En la manera en que reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas. Cada día estás construyendo algo. Cada día estás sembrando algo. Y aunque no siempre puedas verlo, cada decisión está dejando una huella en tu futuro. Por eso la verdadera pregunta no es qué te ocurrió ayer. La verdadera pregunta es qué estás creando hoy. Porque muchas personas pasan años enteros observando las consecuencias de su vida. Pero muy pocas observan las causas. Quieren cambiar los resultados sin cambiar las acciones. Quieren una vida diferente mientras continúan actuando exactamente igual. Y eso es imposible. Nadie puede cosechar algo distinto si sigue sembrando lo mismo. La transformación comienza cuando una persona entiende que tiene más poder del que imaginaba. No poder sobre todo lo que ocurre. No poder sobre las decisiones de otras personas. No poder sobre cada circunstancia de la vida. Pero sí poder sobre sí misma. Poder sobre sus acciones. Poder sobre sus palabras. Poder sobre las semillas que decide plantar cada día. Y cuando alguien descubre eso, deja de sentirse completamente indefenso. Porque entiende que el futuro no se construye de una sola vez. Se construye poco a poco. Con pequeñas decisiones. Con pequeños cambios. Con pequeños actos que parecen insignificantes en el presente, pero que con el tiempo terminan transformándolo todo. Piensa en una persona que decide ser un poco más paciente, un poco más honesta, un poco más consciente de sus palabras. Nada extraordinario parece ocurrir al principio. Pero los días pasan. Las semanas pasan. Los meses pasan. Y esas pequeñas acciones comienzan a producir resultados. Las relaciones mejoran. La confianza crece. La tranquilidad aumenta. Y entonces la persona descubre que los cambios más importantes casi siempre comienzan de forma silenciosa. No aparecen de repente. No llegan como una gran revelación. Crecen lentamente. Igual que una semilla. Por eso muchas de las mayores transformaciones de la vida pasan desapercibidas al principio. Porque están ocurriendo bajo la superficie. Mientras nadie las ve. Mientras nadie las aplaude. Mientras nadie las reconoce. Pero siguen creciendo. Y un día terminan dando fruto. La enseñanza del karma también nos recuerda algo que la mayoría olvida. La vida no solamente responde a lo que hacemos. También responde a quienes nos estamos convirtiendo. Porque las acciones nacen del carácter. Y el carácter se construye todos los días. Se construye cuando nadie está mirando. Se construye en las decisiones pequeñas. En los momentos difíciles. En aquellas situaciones donde sería más fácil actuar mal, pero decidimos actuar mejor. Es ahí donde realmente se define el rumbo de una vida. No en los grandes momentos, sino en los pequeños actos repetidos constantemente. Y quizá por eso tantas personas descubren esta lección demasiado tarde. Porque buscan respuestas complicadas. Buscan secretos ocultos. Buscan fórmulas extraordinarias. Cuando en realidad gran parte de la transformación ocurre a través de cosas simples. La forma en que tratan a los demás. La forma en que se tratan a sí mismas. La forma en que enfrentan los problemas. La forma en que responden al dolor. La forma en que utilizan las lecciones que la vida les entrega. Todo eso importa. Mucho más de lo que imaginan. Porque cada una de esas cosas está moldeando silenciosamente el futuro. Y cuando finalmente se comprende esta verdad, desaparece la necesidad de culpar constantemente al destino. Desaparece la necesidad de vivir preguntando por qué todo ocurre. Porque aparece una comprensión más profunda. La comprensión de que cada día representa una nueva oportunidad para sembrar algo mejor. No importa cuántos errores hayan quedado atrás. No importa cuántas veces alguien se haya equivocado.
No importa cuánto tiempo haya vivido atrapado en los mismos patrones. Mientras exista un nuevo día, existe una nueva posibilidad, una nueva decisión, una nueva dirección. Y esa es quizá la enseñanza más valiosa de todas. Porque el karma no trata solamente sobre recibir las consecuencias del pasado. También trata sobre crear conscientemente el futuro. Trata sobre entender que cada pensamiento importa, que cada palabra importa, que cada acción importa, y que la vida está respondiendo constantemente a aquello que estamos enviando al mundo. Algunas personas pasan toda su existencia sin comprenderlo. Otras lo descubren después de años de sufrimiento. Y unas pocas lo entienden a tiempo. Entienden que no pueden cambiar ayer, pero sí pueden cambiar hoy. Entienden que no pueden borrar completamente sus errores, pero sí pueden aprender de ellos. Entienden que no pueden controlar todo lo que sucede, pero sí pueden controlar la forma en que responden a ello. Y cuando esa comprensión finalmente llega, algo cambia para siempre. La vida deja de ser una serie de accidentes sin sentido, y se convierte en una oportunidad constante para crecer, para aprender, para mejorar, para sembrar conscientemente aquello que algún día desean cosechar. Porque esa es, quizás, la lección del karma que la mayoría aprende demasiado tarde. Todo lo que haces, todo lo que dices y todo lo que eliges ser está construyendo silenciosamente la vida que un día tendrás frente a ti.